Buenos días, que el Señor les bendiga a todos, qué bueno estar en la casa del Señor y estar reunidos, alabando su nombre, glorificándole y celebrando lo que es este mes de noviembre, la familia. Me gustaría que pudiéramos justamente ir al libro de Hechos, porque meditando y viendo todo este material del libro de Hechos, tomé algunos apuntes de cosas que nuestros primeros hermanos realizaban y realmente al verlos actuar parecían y mostraban que eran una gran familia. Y en esta mañana me gustaría hablar sobre la iglesia como una gran familia. No hace mucho tiempo nuestro hermano Miguel Montoro, a quien recordamos con una particularidad muy especial de transmitir la palabra de Dios. De manera personal fui muy edificado con la predicación de nuestro hermano, y ese domingo en la mañana él hablaba, ¿no?, de que en la iglesia somos una familia, y que cuando dejamos de ver a la iglesia como parte de nuestra familia, entonces realmente ahí comenzamos a actuar de una manera no muy adecuada. Entonces, yo no sé usted, pero yo tengo un problema de manera familiar de los Balbuena. Hay una pregunta que yo no sé contestar todavía, y no me he puesto quizás en la tarea de investigar, no sé, por X o por Y, pero normalmente cuando las personas escuchan mi apellido o me presento por mi apellido, dice los Balbuena, ¿pero de dónde? Cuando me dicen así, me pierdo, el GPS anda buscando por todos lados, no sé qué decirle. Porque yo sé que mi papá nació aquí en Puerto Plata, mi abuelo en Altamira, pero cuando me dicen que los Balbuenas vienen de Río San Juan, que Arroyo de Leche, todos esos lados, yo no sé de ahí qué más decirle. Yo sé que mi abuelo nació en Altamira, pero yo soy de por allá, de Montellano, entonces no sé ahí cómo ubicarme. Ahora, nosotros como creyentes sí sabemos de dónde venimos. Venimos de una misma sangre, un mismo sacrificio, una obra perfecta realizada por nuestro Señor Jesucristo, que nos compró para unirnos en la familia de Dios. Como escuchamos en esta mañana, por adopción ahora somos hechos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos ahora una familia celestial, una familia espiritual que muchas veces pesa más que la familia de sangre, en muchas ocasiones. Ahora, al considerar esto, me puse a mirar cómo era el comportamiento de nuestros primeros familiares en la fe para poder cuidar y preservar esa familia cristiana, esa familia que somos en Cristo. Y ciertamente hay que reconocer que los inicios son difíciles. Los primeros creyentes no tuvieron tanta facilidad como la que tenemos nosotros hoy en día, pero aún no teniendo esas facilidades, en muchas cosas fueron mejores que nosotros. No teniendo todas las herramientas y no teniendo las facilidades como dijimos. Son tres características que puedo ver en esta primera familia de la fe, que más adelante también el Señor desea que nosotros, al pasar los años, podamos seguir practicándolas. Y directamente yendo al capítulo 2, vamos a ir viendo solamente algunas porciones así del libro de los Hechos, pero la primera que quiero considerar es la del capítulo 2, versículos 46 al 47. Que dice así la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La primera característica que podemos ver de nuestros primeros hermanos en la fe es que estaban juntos, perseveraban juntos.
Cuando hablamos de perseverar, es que si hoy estoy junto a mis hermanos, también mañana debo cuidar esa unidad, pasado mañana debo cuidarla, el mes siguiente siempre debo guardar y cuidar la unidad con mis hermanos, porque somos parte de una misma familia. Cuando una familia pierde la unidad, hablando del hogar, si el padre va por un lado, la esposa va por otro lado, esa casa muy difícilmente se va a sostener. La cabeza del hogar junto con la compañía del hogar, si hay dos cabezas en la casa, hay problemas. Tienen que estar establecidos los roles. Y dése cuenta que cuando Adán estaba poniéndole el nombre a los animales, y yo me río un poquito porque Adán dice, bueno, ahí pasa un elefante, este se va a llamar elefanta, este se va a llamar un tigre, una tigresa, el león, leona, y mira al lado y dice, pero ¿y yo? Estoy solo. Y usted ve que más abajo dice, y se vio que no había una ayuda idónea para Adán. Y ahí entonces Dios le trajo a Eva para que sea la ayuda idónea de Adán. Ahora también ella iba a ser el complemento de él, pero él iba a ser el complemento de ella. Y es una buena práctica para usted, mi querido joven, mi querida jovencita, que si usted va a considerar a alguien para unir su vida, que usted pueda ver, y es una buena práctica y no es egoísta, que esa persona sea una ayuda idónea para usted. Pero que usted pueda ser una ayuda idónea para esa persona, no ser un tropiezo en su vida. Que puedan mirar hacia un mismo llamado en el Señor, hacia un mismo servicio al Señor. Porque cada diferencia va a ser un conflicto a resolver en el matrimonio. Cada diferencia va a ser un conflicto a resolver en el matrimonio. Usted no se imagina los debates que se arman con los muchachos del colegio y a ellos les encanta hablar de estos temas. Y de si un creyente se puede unir a una no creyente o viceversa. Pero yo la puedo convertir, pero yo lo puedo convertir. Son de los debates más comunes. Pero no es solamente que si es creyente o no creyente, es si también compartimos lo que creemos, porque vuelvo y digo, cada diferencia será un conflicto a resolver. Ahora, el Señor esperaba de estos hermanos que se mantuvieran unánimes. Si usted ve conmigo el capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos. Ellos buscaban estar juntos. Porque el Señor estaba, ya a punto de irse, bueno, más adelante, después del capítulo 1, porque la ascensión es el capítulo 1, pero en el capítulo 2, luego que el Señor se va, siguen juntos, pero acá todavía el Señor no ha ascendido a los cielos y procuraban estar juntos para soportarse y animarse el uno al otro. Capítulo 2, versículo 44 también dice, todos los que habían creído estaban juntos. Ahora a veces decimos juntos, pero no revueltos. El Señor desea que estemos juntos y bien revueltos, hermanos. Bien unidos, perseverando unánimes en esa unidad. Capítulo 4, versículo 32. Usted puede ver todo el libro, usted va a encontrar la misma idea, el mismo sentir. Y la multitud, 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Habla de unidad, de un corazón y un alma. Buscaban estar siempre juntos. Ahora el Señor, en la oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan, que es un pasaje sumamente conocido, el Señor ya había orado al Padre por esta realidad en la iglesia. Era el deseo de su corazón, que los que creían en Él se mantuvieran juntos, porque eso iba a ser un impacto dentro, pero también iba a ser un impacto afuera. Capítulo 17, versículos 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros. El punto de encuentro de la familia cristiana es Cristo. La unidad nuestra es Cristo. Para que el mundo entonces crea que tú me enviaste. Si somos unidos, el mundo entonces va a ver que realmente Cristo es la verdad. Que Él vino del cielo y se entregó por los que están juntos. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo otra vez conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No hay un mejor testimonio que la iglesia puede dar cuando guarda y preserva la unidad. Cuando estamos separados, uno por acá, otro por allá, no estamos mostrando realmente lo que Cristo desea que mostremos. Por eso es que Pablo tiene que reprender a los corintios y le dice, he escuchado de algunos que dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Creo que del grupo los que decían soy de Cristo eran los más correctos. Todos somos de Cristo. Ese debe ser el punto de encuentro. Aún en la familia tiene que haber un punto de encuentro. Cristo debe ser el punto de encuentro en nuestro hogar, en la iglesia, en donde estemos. El Señor desea que seamos uno. Y es que ciertamente Cristo como cabeza, hay un solo cuerpo, y el cuerpo, aunque con diferentes funciones, diferentes partes, es uno. ¿O usted tiene dos cuerpos? Es una cabeza y un cuerpo. Ahora, esta unidad, mis queridos, el Señor la desea entre nosotros como iglesia local, pero recuerde, como bien dice nuestro hermano Colón, cuando suele también compartir en la cena del Señor, los hermanos en la redondez de la tierra. Esta familia no solamente está debajo de nuestro techo, tenemos una familia espiritual que está alrededor del mundo. Que no solamente son los de templo bíblico, sino que también hay otros que posiblemente con algunas diferencias, pero que creen en el mismo Cristo que usted y yo creemos. Que posiblemente haya algunas situaciones, pero es mi hermano igual que aquel que está sentado a su lado. El Señor desea que seamos juntos, que estemos juntos, que seamos uno. Perseveraban en la unidad. Un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor. Para eso vino Cristo. Característica número 1, perseveraban en la unidad. Ahora, como bien escuché en ocasiones decir a nuestro hermano Israel, si usted quiere ver problemas, junte un grupo de gente para que usted vea. En medio de esa unidad y el desarrollo de la unidad van a venir los conflictos, vendrán los problemas. Ahora, ellos supieron y encontraron la manera de buscar una solución a sus conflictos y a sus diferencias. Solucionaban los conflictos y las diferencias. No solamente se guardaban unidos, sino que cuando venía una dificultad, una diferencia o un conflicto, le buscaban una solución. Capítulo 6 de Hechos. Cuando va creciendo el número de los hermanos, aproximadamente unos 30,000 creyentes, usted ve en el capítulo 6 que como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Un conflicto, una diferencia, hay un problema. ¿Qué hacemos? Entonces los 12 convocaron a toda la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, tenemos un ministerio que cumplir. Paréntesis, si el Señor lo llamó a hacer algo a usted, cumpla su ministerio. En la obra de Dios no hay Bob Bunnies. ¿Ha visto usted los muñequitos que Bob Bunny la picha? Bob Bunny se corre y batea, se pone detrás, la recibe y vuelve otra vez, se la tira y él picha, batea y quecha. No. Cada uno conforme al ministerio, el llamado que Dios le hizo, sea considerado fiel, sea hallado fiel. Ahora ellos le dicen, busquen entre ustedes hermanos, ahora no cualquiera, hermanos de testimonio, hermanos de fe. Dan la propuesta, hay un problema, no me hago el desatendido al problema, escucho la situación, pero también traigo una solución. Ahora, cuando la solución es ofrecida, dice versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Había una comunión donde se pusieron de acuerdo para resolver la situación que se había presentado. Eso lo trae la unidad. Cuando yo quiero preservar la unidad por amor al Señor, por amor a esa unidad de un solo cuerpo, voy a tener un encuentro para resolver ese conflicto, donde yo voy a tener que llegar a ceder posiblemente. Al punto de vista que yo tengo, cederlo por amor al Señor y a la unidad del cuerpo. Se mantenían juntos, solucionaban los conflictos. Hubo otra situación que también más adelante se levantó en el capítulo 15 de Hechos, donde así como crecían los creyentes, porque el Señor estaba prosperando la obra, había una discusión, ¿qué hacemos entonces con los que están aceptando al Señor que no son judíos? ¿Lo vamos a llevar a cumplir con toda la ley? ¿Vamos a ponerle un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir? Entonces, Jacobo se levanta allí, que era el medio hermano de Jesús, y da una propuesta diciéndoles a ellos que no es necesario hacer todo eso. Con que ellos se guardaran de los sacrificados a los ídolos y el ahogado de sangre, vamos a enviar una carta. Y la obra del Señor es suficiente. Ahora dice el versículo 22, el resultado de esta situación que estuvo a punto de provocar un conflicto y una división entre ellos. Dice, entonces, capítulo 15, verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Le pareció bien? Se pusieron de acuerdo. Por amor al Señor y por amor a la unidad. Ahora, tengo que entender que si quizás hay un conflicto en medio, aplicar dos cosas que el Señor nos pide en su palabra. Mire lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Porque también está en la forma en la cual se propone lo que uno desea hacer. Aquí vimos dos propuestas de solución y a todos le pareció perfecto. Ahora, en cuanto a esto, nos dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay formas y formas en la cual también nosotros comunicamos lo que creemos. La palabra, la blanda respuesta, pero también la palabra, la forma en la que se comunica. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6 sobre esto mismo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una palabra sazonada con sal.
que en vez de que tenga mucha sal y que usted no se lo pueda comer, que tenga el punto exacto para que a la persona le caiga bien. No estoy aquí para atropellar. Incluso he escuchado hace muchos años, estoy haciendo la doble aplicación de la familia espiritual con la familia no en la cual convivimos siempre. Escuche bien, si el hombre en su casa llega al punto que tiene que agarrar la mesa y hacer así, usted sabe, aquí el hombre soy yo y lo que se diga se respeta, hace rato que perdió. Cuando usted como cabeza del hogar debe reclamar su posición, hace rato que perdió. Porque hay un respeto, no solamente en la familia en el hogar, sino que hay un respeto en la familia espiritual, donde tenemos que amarnos, donde tenemos que tratarnos con ternura. Mire que no hay cosa más tierna que estos hermanos tomaban lo que tenían y lo vendían porque querían repartirlo entre ellos. Muy distinto a lo que, porque se dice, bueno, el Señor Jesucristo fue el primer comunista, porque repartían, no. Lo de ellos era de todos, pero el comunismo dice, lo tuyo es mío. Lo tuyo es de todos, pero lo tuyo, lo mío yo no lo toco. Pero ellos tocaban lo de cada uno propio y lo repartían voluntariamente. Por eso es que en el capítulo 5 usted ve que otros quisieron como salir ahí, Ananías y Zafira, querían resaltar y lastimosamente entonces les cayó el juicio de Dios, porque era de manera voluntaria. Ahora, sabemos todo el contexto, ¿no? Ellos pensaban que la venida del Señor estaba cerca y vivían así, no es quizás una práctica hoy, porque también tenemos que ser buenos administradores, pero lo que vemos es la ternura en la cual se trataban esos hermanos. Porque es que somos de la misma sangre, con muchas dificultades. Una de las formas más práctica de resolver las situaciones es cuando yo puedo ver que en mí hay una viga así y que en mi hermano es una pajita lo que hay. Pero cuando yo veo que en mi hermano es una viga y en mí es una paja, yo creo que la posición mía está por encima de la de mi hermano y no entro en ningún acuerdo con mi hermano porque creo que tengo yo la posición y la solución, y si no es mi palabra no se hace. Así no debe ser en la casa y en la iglesia de Dios. Tiene que haber ese punto de encuentro, de unidad y en amor, manteniendo la unidad, solucionando los conflictos que siempre van a venir, pero tenemos que solucionarlos. ¿Por qué usted cree que hay tantos divorcios hoy? Porque uno dice, bueno, yo a ti no te necesito, yo sin ti, es más, estoy mejor. Entonces, como ya no hay esa necesidad del uno con el otro, pues cada uno toma su camino. Como ya no hay una búsqueda de solución al conflicto, pues cada uno toma su camino. Entonces yo suelo decir, bueno, como ahí nadie me comprende, pues me voy a otra iglesia que me comprendan. ¿Se acuerda del hombre aquel que lo encontraron en la isla y cuando lo van a rescatar están las 3 chozas ahí creadas? ¿Usted se acuerda de esa ilustración que nos dijo, creo que el hermano Centulián, uno de esos hermanos que han venido de lejanas tierras, que han sido de muchísima bendición? A este hombre lo rescatan ahí en esa isla y él le dice, Señor, pero hay alguien más con usted aquí. Y le dice, no, soy yo solo nada más. Pero ¿y por qué hay 3 chocitas ahí? Dice, no, una es la casa donde yo vivo y la otra es la iglesia donde yo me congrego. Dice, y la otra entonces no es la iglesia donde yo me congregaba antes. Él estaba solo ahí y se había ido ya, él mismo se había peleado ahí. No sé si usted se acordaba de eso, yo nunca me olvido de esa. El hombre de las 3 chozas. Él solo se había peleado y él solo se había ido a otra iglesia. Tiene que haber un punto de encuentro, mis hermanos.
Los conflictos van a venir, pero el Señor está ahí. Él es el primero en que usted y yo sigamos juntos siempre. El diablo es que quiere que nosotros nos dividamos. Hay un dicho que dice, divide y triunfarás. Él es el primero y buscaba insistentemente, levantando conflictos para que la iglesia, lejos de los apóstoles, no se encontraran con el liderazgo y se dispersaran y eso cayera. Pero como era de Dios, así como se levantó allí este hombre Gamaliel, y dijo, si eso es de Dios, nadie va a prevalecer contra eso. Pero si es de los hombres, así mismo como ha pasado antes, eso va a caer. No solamente preservaban la unidad, solucionaban los conflictos, sino que vamos a ver también rápidamente que ellos también superaban las dificultades. Capítulo 8, versículo 1 de Hechos. Después que muere Esteban apedreado y que Saulo está allí respirando y aprobando todo lo que se está haciendo allí, Saulo, Pablo, vamos a ver entonces que comienza una dificultad a levantarse y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aun cuando venían las dificultades, ellos las superaban y seguían haciendo lo que tenían que hacer. Hay persecución, seguimos predicando a Cristo. Capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aun cuando había persecución, había dificultad, seguimos predicando a Cristo y el Señor respaldaba el ministerio. Capítulo 19, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Sabían cómo superar las dificultades. Hay que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Predicar la palabra de Dios. Ganar más almas para Cristo. Que venga y crezca la familia del Señor. A eso el Señor nos mandó. El Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar. Él ha vencido. Aun cuando se levanten los problemas, aun quizás en tu misma casa tú seas el único creyente, si te mantienes mirando al Señor, te vas a dar cuenta que Él va a respaldar tu vida y que la palabra de Él va a prosperar en tu vida y en los que están a tu alrededor, porque Él va a respaldar su palabra. Mateo capítulo 16, versículo 18. El Señor profirió unas palabras que nos dan un consuelo enorme, porque los enemigos son. El Señor dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no hablando de Pedro, sino hablando de Él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor va a sostener su iglesia. El Señor va a sostener su familia, la familia de la fe en la redondez de la tierra. Hermanos en Cristo, creyendo en un mismo Señor, en una misma palabra que Él nos dejó. Hermanos que buscamos la unidad, que solucionamos los conflictos, pero que las dificultades no nos detienen, sino que tiene que ser como ese muchacho que está enamorado y cuando ve que la muchacha se le pone difícil,
es como que más fuerza coge. ¿O no? Yo a veces le digo a las muchachas, y lo digo yo porque yo tengo la mía ya. Muchachas, miren, póngansela difícil a los muchachos. Háganlo que ore ahí. Me pusieron a orar 6 meses fue. Póngalo a orar ahí, que se le guayen las rodillas. Porque si usted se pone de fácil, así como dice el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, mis hermanos, somos una familia en el Señor. Nuestros hermanos que están en otras congregaciones también son parte de nuestra familia. Tenemos nuestras diferencias, pero el Señor nos une. Habrán ciertas situaciones, pero es un mismo Señor. Son cosas que son para aplicar en la iglesia, pero son para la familia también. Mantener la unidad, solucionar los conflictos, superar las dificultades. Si lo hacemos, la victoria está garantizada. Así que en este mes de la familia, apliquemos estas 2 cosas en ambas partes, en nuestros hogares, acá, pero también para con los que creen en Cristo igual que nosotros, buscando mirar al Señor y que la familia siga creciendo. Pero no solamente este mes, sino siempre. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque si estamos aquí es primero por tu voluntad y segundo, Señor, por la obra de Cristo. Esa sangre que un día nos compró y nos rescató. Nuestro Señor que se despojó de su gloria. Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Por ese incomparable amor. Gracias, oh Dios, porque cuando no merecíamos nada, oh Dios, un día tú nos encontraste. Y pensamos en tantas personas en este mundo que aún hoy están así, sin esperanza, sin fe, sin Dios. Ayúdanos, Señor, aún a pesar de las dificultades, estar ahí predicando a Cristo, para que tu palabra sea prosperada. Y que aún también quizás las diferencias de opiniones y de prácticas que puedan haber, que encontremos ese punto de encuentro, por amor a ti y por amor a la unidad. Te damos la gloria siempre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.